Les agradecemos el favor de su atención a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad les presentamos más de las ponencias realizadas en el Seminario Internacional Cortes Constitucionales y Estado de Derecho. Específicamente, tenemos la segunda parte de la Mesa 1, las Cortes y Tribunales en defensa de los derechos políticos. Esta mesa, que estuvo moderada por el magistrado Manuel González Oropesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral, contó con la participación de Carlos Tiburcio Bea, juez federal de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica, y Constancio Carrasco Daza, quien actualmente es el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante este evento, realizado los días 2 y 3 de octubre del 2014, juzgadores, académicos e investigadores analizaron la función de las Cortes Constitucionales en la consolidación del Estado de Derecho, basado en el cumplimiento ético y transparente de las atribuciones de sus funcionarios. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta mesa de trabajo. Comenzamos. Tiene la palabra el magistrado Bea. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación del Tribunal Electoral y las gentilezas para conmigo que me han dado el presidente, señor Luna Ramos, el magistrado González Oropesa y el coordinador Guevara Olvera. Voy a hacer someramente una sobrevista del sistema judicial estadounidense. En Estados Unidos tenemos un sistema de doble soberanía. El gobierno federal tiene poderes descritos y limitados en la Constitución Federal. Los estados retienen el poder sobre otros temas que no se hayan delegado exclusivamente al gobierno federal. Pero en muchas materias coinciden los gobiernos, por ejemplo, en el narcotráfico. También son las elecciones materia en que ambos gobiernos participan. Los estados son principalmente los responsables para administrar las elecciones. El gobierno federal juega un rol menor, pero importante, en preservar el derecho de cada ciudadano a votar, su derecho de expresarse en cuanto a los candidatos y los debates de posiciones, y el derecho de que no se discrimine ilegalmente en cuanto al proceso de elecciones. La jurisdicción de los tribunales federales. Los tribunales federales ejercen jurisdicción limitada, solo reivindican derechos legislativos y constitucionales que son federales, no reivindican los reglamentos estatales, para eso están los tribunales de Estado. Las principales leyes a las que dan fuerza a los tribunales federales son la primera enmienda, la garantía de libre expresión, que data del 1789, la cláusula de igualdad de protección de las leyes en la 14ª enmienda, que data de 1866, y más recientemente el estatuto conocido como la Ley de Derechos de Votar, el Voting Rights Act, del año 1965. Los tribunales del Estado tienen jurisdicción general, no limitada. Pueden dar fuerza no solamente a su legislación vigente y sus propias constituciones, sino también pueden declararse sobre derechos devengados de la Constitución Federal, siempre que sea la sentencia acorde con las sentencias del Tribunal Supremo Federal. Le voy a dar una ilustración hipotética que puede ayudar a ilustrar cómo funciona el sistema. En California, un ciudadano tiene derecho de empadronarse, es decir, registrarse como votante, hasta 15 días antes de la elección en que va a votar. Para calificarse como votante tiene que ser 1, ciudadano de los Estados Unidos, 2, residente en California, 3, tener 18 años y 4, no estar bajo sentencia por crimen mayor, digamos una felonía, y 5, ser mentalmente competente.
Digamos que un registrador de votantes le niega inscripción como votante porque el ciudadano se ha expresado en contra de la política de inmigración del presidente Obama. El ciudadano tiene opciones. En el Tribunal Estatal podrá emprender pleito en el Tribunal de Primera Instancia de California contra el registrador por haber utilizado un criterio inexistente bajo la legislación californiana en denegarle la oportunidad de inscribirse. Pediría una orden judicial ordenando al registrador que le inscribiera. Puede optar también en el Tribunal Federal. El ciudadano también podría optar por interponer demanda en el Tribunal de Primera Instancia Federal, basándose en las garantías de libertad de expresión bajo la primera enmienda, pidiendo un interdicto prohibiendo la denegación de su solicitud de inscripción, puesto que estaba en su pleno derecho en expresarse sobre la política inmigratoria del presidente o sobre cualquier otro extremo político. Tribunales especializados. No existe en Estados Unidos la figura de una corte constitucional. Todos nuestros tribunales, o sea, el tribunal de menor cuantía de primera instancia de un tribunal californiano, igual que el Tribunal Supremo en Washington, son competentes para dar fuerza a nuestra Constitución Federal. Igualmente, no hay tribunal especializado en defender nuestros derechos políticos. Todos nuestros tribunales tienen la misma competencia, claro, condicionados por la jerarquía de tribunales en que los tribunales supremos de los estados determinan las leyes estatales y los tribunales federales las leyes y garantías federales, igual que en temas de derecho a propiedad u otros extremos de litigio. Hay tribunales especializados dentro del Ejecutivo. Por ejemplo, la Comisión de Apelaciones de Inmigración, el Board of Immigration Appeals. Pero en la rama judicial solo existe un tribunal especializado, el Tribunal de Apelación del Distrito Federal de Washington, D.C., que es el único que puede conocer apelaciones de primera instancia sobre materia de patentes. No obstante, el Tribunal Supremo puede revisar sus sentencias. ¿Cómo se da efecto a órdenes judiciales? Un aspecto muy particular nuestro es el respeto que guardan las otras ramas de nuestros gobiernos al rol que ejercemos los jueces en garantizar los derechos políticos. Los jueces no tenemos ni policía, ni ejército, ni tanques que pueden salir a la calle, ni recaudamos fondos para nuestro mantenimiento. Hasta las multas que recogemos las entregamos a la administración, la rama ejecutiva. Dependemos para nuestra manutención del Congreso y de la administración ejecutiva. El poder de los tribunales se basa solamente en la Constitución, de la cual se deviene nuestra cultura de separación de poderes y respeto a las respectivas instrumentalidades del gobierno. El resultado es que cualquier partido político que esté en el poder ejecutivo no puede manipular los reglamentos para elecciones como manera de quedarse en el poder. Le voy a dar unos ejemplos de respeto que nos tiene el Ejecutivo. En 1952, en plena guerra de Corea, donde más de 33,000 soldados nuestros cayeron en combate, el presidente demócrata Harry Truman ordenó la nacionalización de la industria del acero, que estaba amenazada con una huelga nacional. El acero era necesario producirse para fabricar las armas de nuestros soldados. En el caso de Youngstown Sheet and Tube versus Sawyer, nuestro Tribunal Supremo dictó sentencia prohibiendo tal nacionalización del presidente, puesto que la legislación vigente tenía establecido una normativa para hacer frente y solucionar tales huelgas. Esta normativa desplazaba a cualquier autoridad que tuviera presidente. Las fábricas volvieron a las manos de sus dueños y a sus trabajadores. El derecho político, laboral, empresarial se vindicó en el Tribunal Supremo. En el año 1972, operativos del Partido Republicano, presidido por el presidente Nixon,
fueron detenidos intentando sustraer documentos de la sede del Partido Demócrata en Washington, Watergate. Al cabo de 2 años, un fiscal especial procuró una citación judicial dirigida al mismo presidente Nixon para que entregara cintas magnetofónicas grabando conversaciones del presidente con sus afines más cercanos. Las cintas probaron concretamente conducta criminal por parte del presidente. El presidente cumplió las órdenes, entregó las cintas magnetofónicas y a las 2 semanas dimitió su cargo. El derecho político que se reivindicó, el derecho del ciudadano de que sus tribunales pueden actuar sobre todas las pruebas. Hay 4 pasos importantes en nuestras elecciones en que la judicatura puede intervenir. Primero, la inscripción de los votantes. Los tribunales de Estado, cada Estado puede tener periodos de inscripción de votantes particulares, diferentes de otros. Por ejemplo, California requiere la inscripción antes de los 15 días anteriores a la votación. En Texas son 30 días. En Iowa se permite inscribirse el mismo día de la votación. Los tribunales federales actúan sobre la ley de derechos de votar. Como respuesta a reglamentos estatales que pudieron discriminar en base de raza contra los votantes, el Congreso adoptó la Ley de Derecho de Votar en 1965 y se ha prolongado hasta ahora. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede interponer una demanda de exhorto para prohibir reglamentos estatales que pretenden impedir el voto basándose en discriminación racial. Recientemente, un juez federal de primera instancia ha dictado sentencia encontrando que el acortar el periodo de votar anterior al día de la elección puede perjudicar a ciertas comunidades raciales, más bien negros, y que el Estado de Ohio no puede acortarlos. Esa sentencia se recurrió al Sexto Circuito, fue afirmada y el Tribunal Supremo hace 2 días lo tumbó y lo revocó y ha establecido la legislación. También es muy importante saber que el sistema federal puede intervenir en cuanto a la demarcación de distritos electorales para verificar que un hombre, un voto sea la verdad. Y puede intervenir para que no se congreguen minorías raciales en un distrito o que se diluyan para no poder tener voto efectivo en ese distrito. En la campaña electoral, la legislación estatal puede limitar el dinero que puedan aportar los militantes o partidarios de las campañas electorales, para eliminar la posibilidad que los representantes elegidos se encuentren obligados a gobernar al mando de los aportadores de fondos para su elección. Es lícito prevenir la corrupción. Por ejemplo, en California, individuos no pueden donar superior a $4,100 a los legisladores estatales, $6,800 a candidatos administrativos estatales y $27,200 para candidatos a gobernador. Similares límites existen en cuanto a las donaciones a campañas electorales federales, pero solamente a aportaciones directas a los candidatos. El Tribunal Supremo ha encontrado que límites sobre lo que puede aportar individuos, sindicatos laborales o sociedades comerciales e industriales a comités para abogar propuestas políticas no son limitables. Es decir, solo se puede donar $2,600 a un candidato a presidencia, pero se puede aportar lo que quiere a un comité que abogue o haga propaganda apoyando todos los conceptos políticos del mismo candidato. La votación. Las leyes estatales pueden decidir dónde se ubican las urnas y el horario de las mismas. Algunos estados permiten y hasta hacen obligatorio votación por correo o votación durante un periodo anterior a las elecciones. Otras peculiaridades. En California no se puede hacer campaña electoral a 30 metros
de las urnas de votación el día de elección. No se puede andar con pancartas, ¿no? Pero en Virginia son 13 metros. ¿Por qué? No. Las leyes federales y por tanto la legislatura juega un rol bastante modesto en cuanto a los mecanismos del día de la elección. El Tribunal Federal intervendrá solamente cuando haya un derecho fundamental que se esté violando. Por ejemplo, no se puede permitir que los militares tengan un periodo en que votar anterior al día de la elección en que puede votar más largo que los civiles. Eso se ha determinado el año 2012. Cuando los votos, voy a hablar ahora de contando los votos y certificando la elección. Cada estado promulga los reglamentos para quienes cuentan los votos, cómo han de contarse, cuándo ha de dar lugar a un recuento y cuándo y cómo se certifica una elección. Los jueces intervienen por exhortos y órdenes judiciales para garantizar el cumplimiento de tales reglamentos. Las leyes federales, parecido a la modesta figura que pinta el estamento federal en cuanto a sus intervenciones el día de la votación, los jueces federales se abstienen. Por ejemplo, no hubo causa para intervenir cuando una elección se celebró y se tabuló a través de computadoras electrónicas en vez de papeletas tradicionales. En conclusión, quiero hablar un poco sobre el famoso caso de Bush versus Gore, que decidió la elección del año 2000. Nuestro caso más famoso en cuanto a la intervención federal judicial en las elecciones ocurrió en la elección de 2000, que se decidió sobre conceptos de leyes estatales de Florida y federales y que demostró de nuevo el respeto que las instituciones del gobierno guardan para la judicatura. Les hago memoria. En 2000, el ganador de la elección presidencial entre el vicepresidente Gore y el entonces gobernador de Texas, Bush, dependía sobre quién tenía la mayoría de los votos del estado de la Florida. El primer resultado dado por las autoridades floridianas constó que entre los 5,8 millones de votos, Bush tenía una ventaja de solo 1.784 votos. Bajo la ley de Florida, el margen era tan pequeño que era automáticamente obligado a proceder a un recuento automático por máquina. El recuento electrónico dio un resultado con un margen hasta más estrecho, 574 votos de 5.800.000. También favorable al gobernador Bush. El vicepresidente Gore ejercitó su derecho bajo la ley de Florida a otro recuento por inspección manual de los boletos, que eran boletos para la máquina que se tenía que hacer agujeros para votar en el mismo boleto. En 4 condados seleccionados por él quería un recuento solo de 4 condados en el sur de la Florida, claro que eran mayormente demócratas. Esta decisión dio lugar a una serie de litigios sobre el alcance del recuento bajo la ley de Florida. El Tribunal Supremo de Florida interpretó la legislación floridiana tal que permitía a los 4 condados tabular los votos de recuento utilizando diferentes procedimientos de inspeccionar los boletos. Algunos condados contaban meras depresiones en los boletos como votados y otros condados no contaban los votos efectivos si no había un agujero franco. Y entre los dos había otros condados que decían que si el agujero no era franco, pero era mitad agujero, pues eso contaba también. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Washington no discutió la interpretación floridiana de cómo contar votos bajo su legislación. Cada condado podía contarlos como quería. Eso era asunto de Florida y el Supremo de Washington no tenía jurisdicción para interpretar la legislación floridiana. No obstante, el Supremo se basó, una votación de 7-2, en la cláusula de igualdad de protección bajo la ley de la 14ª enmienda, encontrando que los votantes en elecciones federales tienen derecho
que sus votos fueran contados de la misma manera que los demás votos. El Tribunal Supremo en Washington ordenó se paralizara el recuento. La decisión la adjudicó la presidencia al presidente Bush. El presidente Clinton, en el poder, cuyo vicepresidente era Gore, y quien hizo campaña para el vicepresidente, y en el poder cuando se supo la determinación del Supremo, aceptó el dictamen. Y así el señor Gore y sus adláteres y seguidores y el país entero mostró su respeto guardando por el pueblo americano a la judicatura. Muchísimas gracias por la ocasión. Y de veras, eso es lo que quienes hacemos la función de juzgar, perdón, que empecé así, eso es lo que más se valora en la vida de los amigos, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Fíjense que iba a hacer un plagio, pero no se asusten, pero pues llegó el autor y entonces desde esa perspectiva encuentro un límite. Cuando estábamos en la inauguración del evento, me decía el autor de una expresión que voy a reproducir, oye, Esconza, así me llama él afectuosamente, ¿no se te hace que muchos de los que vinieron al Congreso Internacional son los que nos escucharon ayer hasta medianoche? Y yo me encuentro muy preocupados por ellos. La verdad, y agradezco mucho esa reflexión, porque eso me impone a abreviar la exposición, algo que a mí me cuesta bastante, pero le prometo a Gianni Buquicchio y sobre todo al panel que voy a compactarme estrictamente. Dos reflexiones que para mí son fundamentales en este diálogo al que yo me sumo a la bienvenida. La primera, hoy en México se conmemora el movimiento estudiantil más importante del siglo pasado, sin duda, que conmovió y que movió las entrañas del poder político en México, que fue el 2 de octubre de 1968. Pero dentro de las grandes lecciones que nos deja el movimiento universitario del 2 de octubre, ya lejano en México, sin duda alguna, para nuestra consolidación democrática, que es lo fundamental dentro de estas lecciones que hoy creo que los mexicanos tenemos que repasar como patrimonio de todos, el movimiento universitario, sin duda es la inteligencia de la limitación del poder político y del poder público. En palabras del constitucionalista Vidal Campos, y así quisiera yo iniciar este diálogo, la limitación del poder no es capaz de asumir otro sentido más que el de salvar las libertades y los derechos. Por eso, el poder limitado es el único compatible con la democracia. En tanto, el poder sin límites a lo que verdaderamente responde es a los totalitarismos. Y creo que hoy la justicia constitucional en las naciones en vías de consolidación democráticas y en las consolidadas es el camino adecuado, más eficaz para la limitación del poder político. Esto para mí es fundamental. Cuando se reflexiona sobre las cualidades o atributos que deben corresponder a las Cortes Constitucionales, en una sociedad democrática, cualquiera que ésta sea, para mí surge una inevitable interrogante. ¿Las exigencias de cada tribunal constitucional corresponden en cada caso al mayor o al menor grado en que se encuentre el modelo democratizador de ese Estado? Es decir, los cortes constitucionales no son más que reflejo de el modelo en que se encuentre el estado de la democracia. Y creo que esta es la primera lógica en la que yo quisiera dirigirme. Si la legislación electoral de un país
nos dice mucho de su desarrollo democrático, la tendencia cuantitativa del número de asuntos o de casos que resuelven las Cortes Constitucionales o los tribunales especializados nos muestra, entre otros indicadores, el estado de insatisfacción en que se encuentran las personas y la sociedad en el goce, en este caso, de los derechos políticos. Esto para mí es fundamental compartir con ustedes. Yo quisiera comunicarle fundamentalmente a los panelistas que no sé en otras sociedades democráticas, no tengo los datos de la justicia constitucional italiana en materia de derechos políticos y su tutela judicial. La justicia norteamericana tenemos un mayor sistema comparado. Pero si yo les comunicara el número de casos que en tutela judicial a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente en derechos políticos, nosotros resolvemos, no sé, creo que no encuentra comparación con otros modelos. Nosotros resolvemos por centenares los casos de tutela de derechos políticos. Tenemos miles de resoluciones en esta materia. Y creo que eso, si bien cuantitativo, nos muestra varios indicadores, pero el fundamental es el estado de insatisfacción en el goce de los derechos políticos. En México tiene otra lógica también que trataré de explicar, pero sin duda la interpretación de las Cortes Constitucionales en materia de derechos políticos, en este caso, o en el caso mexicano del Tribunal Electoral, es el más sólido indicativo de si la justicia constitucional va en la ruta de consolidar el modelo democrático. México es una democracia joven y por lo tanto sus instituciones electorales, incluyendo a la justicia constitucional electoral, es joven. La Corte la Suprema de Justicia en México, la reforma que constituye el parteaguas de consolidarla como una Corte Constitucional, es de hace escasos 20 años. Hace escasos 20 años se redefinió en México nuestro modelo de control constitucional que permitió consolidar el control constitucional a través de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, incluyendo las de la materia electoral, que no se dio precisamente en el año 94, sino que se dio con posterioridad ante un debate muy importante en nuestro Estado constitucional, que fue ya 4 años después. Entonces somos nosotros una democracia joven. ¿Y qué nos corresponde como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Creo, pues, consolidar nuestro modelo democrático y lo pongo desde este enfoque porque nosotros estamos en vías de consolidación, no somos una democracia, por supuesto, es una perspectiva muy particular, consolidada. También a las democracias consolidadas hoy, a los tribunales constitucionales, creo que les corresponde preservar el modelo democrático. Hemos estado observando cómo democracias verdaderamente consolidadas están pasando un examen muy difícil en preservación del modelo constitucional al que están llamados. Pero a mí me interesa mucho solamente reflexionar en que la tutela de derechos políticos en México tiene escasos 20 años que se inició. Es decir, nosotros no tenemos una construcción jurisprudencial, no tenemos un orden jurídico de interpretación de tribunales constitucionales en materia de derechos políticos solo hace escasos 20 años y es importante compartirlos con ustedes. Nuestros precedentes, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en acciones de inconstitucionalidad, como de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues son precedentes que abonan apenas
hace 20 años. Esto para mí es muy importante. ¿Cuáles son los retos que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frente a ello? En nuestra perspectiva, el índice más importante, enfático, que tenemos en materia de derechos políticos, o un índice importante, tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en materia política de frente a los procesos electorales. Esto me señala varios cuestionamientos. El primero es que hay una insatisfacción por parte de los ciudadanos en materia del ejercicio de su derecho a expresar sus ideas en materia política, tanto dentro de los propios partidos políticos, como militantes, como simpatizantes, como dirigentes, como afiliados, en fin, como por otros sectores de la sociedad. Esto es algo que está en construcción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vía la interpretación judicial. Esto es algo en lo que nosotros estamos abonando. Nuestros precedentes más significativos en materia del ejercicio de las libertades de expresión y el derecho a la información datan apenas de hace menos de una década, y fundamentalmente en esta integración del Tribunal Electoral es que se han dado los primeros pasos en materia de potenciar las posibilidades de un debate político vehemente, vigoroso, en materia de los procesos electorales. La vigencia de los derechos fundamentales es, creo, la asignatura pendiente que tenemos como Tribunal Electoral de frente a este andamiaje. Pero para mí es muy importante solo destacar con ustedes en materia de derechos políticos electorales, pero concretamente cuál creo que es el reto que tenemos en la justicia constitucional mexicana y sobre todo en el Tribunal Electoral. De alguna forma o en una medida significativa, creo que lo podemos decir, la organización electoral en México camina cada día mejor. Es decir, ya no tenemos como hace 10 años o hace 20 años tutela judicial de manera importante en materia de cuestionamiento de la validez de los procesos electorales. De manera muy afortunada, cada día más el Tribunal Electoral deja de ser un tribunal que revisa la legalidad de los procesos electorales concretos, es decir, que revisa la validez de los procesos electorales. Cada día nos alejamos más, no digo con esto que no se tenga un índice importante de asuntos que tienen que ver con el cuestionamiento del resultado de los procesos electorales. No, todavía tenemos un número significativo de asuntos de esta clase. Lo que veo de manera palmaria es que estamos dejando de ser un tribunal electoral que revisa de manera esencial la validez de los procesos electorales y nos estamos convirtiendo en un tribunal constitucional que vela por la tutela de los derechos políticos. En nuestro orden jurídico mexicano, como decía hace unos momentos, no tenemos una cultura de protección de derechos políticos a través de tutela judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de derechos políticos y de derechos políticos electorales, sino con o a partir de la lógica de la reforma constitucional de 1994. Y el Tribunal Electoral, a partir de su confección como tutelador de esta clase de derechos. Y creo que no podemos renunciar como Tribunal Constitucional Electoral a esta posibilidad para consolidar nuestro modelo democrático. Esto para mí es el fundamento. Cada día
nos alejamos de la revisión de la legalidad de los procesos electorales. Pero de manera paralela, cada día tenemos más demandas de juicios para la protección de derechos políticos que atienden, sin duda, a la necesidad de tutela del ejercicio de la libertad de expresión en materia política y de derecho a la información. Creo que el gran déficit, si me permiten ponerlo en esos términos, hoy de nuestro sistema democrático, es que no tenemos a ciudadanía perfectamente informada de los asuntos públicos, del debate público, de la cosa pública. Todavía hay zanjas muy importantes entre sectores de la sociedad que están informados del debate público y de sectores de la sociedad que no están informados del desempeño y de la cosa pública. Y creo que la justicia constitucional electoral, este tribunal electoral, a través del juicio para la protección de los derechos políticos, mucho puede construir en la consolidación o contribuir a la consolidación del derecho político a una ciudadanía informada de frente a los procesos electorales. Esto es para mí el gran reto que tiene la justicia constitucional que nosotros representamos, tutelar y permitir fomentar el derecho a la información de los ciudadanos en México. Y esto creo que como Tribunal Constitucional estamos abonando a través de nuestra jurisprudencia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en el Seminario Internacional Cortes Constitucionales y Estado de Derecho. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.